de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a su programa de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre, esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Los hemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, lo invitamos a que se quede con nosotros. Todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, le hemos preparado un muy buen programa. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Y ya se encuentra en el estudio, como cada programa, para su participación semanal, el profesor Gavino Berumen Cervantes. Profesor Gavino, buenas tardes. Licenciado Jerónimo, muy buena tarde. Aquí como todos los jueves, tratando de construir este asunto relacionado con la política para normar criterios. Y hay mucho. Siempre, sí, cada semana sí. Hay mucho. Cada vez está viendo más movido el tema político porque, bueno, los actores son muy hiperkinéticos, se mueven muy fácilmente y están haciendo lo propio. Muy bien, bueno, pues como usted dice, en la medida de todavía más la proximidad para las citas históricas de los procesos electorales que vienen, pues seguramente todavía más vamos a ver esto. Por supuesto, ya los tiempos electorales se van a ver ya muy próximos, sobre todo porque la aduana que hay que pasar primeramente es la del Estado de México y Coahuila, e inmediatamente después de la elección de estos dos estados importantes, se verá ya la forma de cómo se tendrá que elegir ver la propuesta ya más en firme de quién será el abanderado de Morena o abanderada. Así es. Y esto será a través de la encuesta, que es un método de Morena y que no va a dejarse de lado porque a algunos les guste o no. Bueno, pues ya pronto estaremos asistiendo a este nuevo proceso electoral presidencial en el 24, profesor. Sí, señor. Oiga, profesor, conviene de nueva cuenta, lo hemos venido nosotros ya comentando en otros programas, y desde luego porque pues especialistas, unos con cierta información, otros a lo mejor por otros intereses, han demeritado, no le han querido dar la importancia a la el buen momento que está viviéndose por parte de la economía en nuestro país. Ya hay datos, ya con datos, ya parece que sí, del optimismo que se creía, pero ya con datos todavía se afianza más, y como que esos agoreros del desastre, pues pareciera ser que la realidad los está ubicando en su situación. ¿Cómo entender esta cuestión y el beneficio para el país de una estabilidad económica? Es que la oposición
está obnubilada porque pues mientras que ellos aseguran que es un desastre la economía nacional, que es un desastre la política errática del gobierno federal, de que es una situación en donde nosotros tenemos que ver que el gobierno federal cada vez más está llevando al caos, a la crisis, cuando las calificadoras internacionales ven que el peso es una de las monedas más fuertes en el mundo, o sea, las que está mejor apreciada, y sobre todo que su fortaleza se está viendo en cómo en esa relación peso-dólar, el peso pues ha recuperado energía. 18.50, y cosa que no se había visto en los regímenes anteriores, una baja, al contrario, siempre pensábamos que era hacia la alza. Entonces, hoy que estamos viviendo este desempeño económico de la mejor manera, dicho por los propios pues países y mercados internacionales. Sí. Y el otro asunto es también que el INEGI es el que da las cifras. Autónomo. Porque es una institución autónoma, y ahí no están maquilladas las cifras a tal grado de que se ve que hay crecimiento de un porcentaje ya superior al 2% con relación al Producto Interno Bruto. En los últimos 40 años no se había visto. En los últimos 40 años, ya el hablar de que hay un crecimiento de un 3%, a pesar de la baja impresionante que se tuvo con el problema de la pandemia, sí, en los 2 años, en el 2021, fue un problema, sí, muy serio, muy complejo. Que la caída de la economía nacional fue del menos del 8%. 9%, 8-9%, sí. Entonces se decía que difícilmente iba a poder remontar el tema de la recuperación económica, que iba a ser una L, como lo marcan las estadísticas o los estudiosos de la economía, que iba a ser en L. Entonces fue en V, y entonces ahorita ya estamos en la punta de esa V. Del PIB, el Producto Interno Bruto en el país. Yo también veía otros componentes, como es el empleo. Sí. Porque igual, como usted decía, se pensaba que iba a ser en L, y en la pérdida de empleos, también en el momento más álgido de la pandemia, se perdieron alrededor de 2 millones de empleos. Sí. Una cosa muy tremenda. Pero parece ser que también ya en la recuperación de los empleos va por buen camino. Y el otro tema es la inversión extranjera directa, también se fue. Yo esos 3 puntos me llamaron la atención, que se destacaron por especialistas del crecimiento del PIB, la cuestión del empleo, la recuperación del empleo y las inversiones que están llegando al país. Sí, por ello cuando se habla de recuperación económica es en base a el nivel de inversión que hay extranjera, y pues desde luego que nosotros estamos advirtiendo que desde el año pasado el nivel de inversión ha sido siempre de manera constante pero significativa. Entonces se están haciendo inversiones, sobre todo ahorita podemos mencionar que
en el caso del estado de Sonora, está una cuestión que va a haber una maquila de luz eléctrica de México hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque va a haber una de las mayores plantas en el mundo de cogeneración eléctrica. Entonces, inversión por más de $7,000 millones. Sí. Entonces, por supuesto que eso es un aspecto que le da garantías al gobierno mexicano de que no nada más sea en unas áreas correspondientes a la industria automotriz, sino que también sea a otras áreas en donde se requiere energía, pero sobre todo lo de los componentes de los microprocesadores, que también va a ser una inversión muy importante para la creación la construcción de automotores. Entonces, eso por un lado, más aparte la cuestión de uno de los mayores impactos que ha tenido la economía es también en el turismo. Sí, cómo no, ya estamos recuperando. Imagínense nada más el nivel de recepción de turismo de 30 millones de turistas simplemente a los centros vacacionales más importantes del país, particularmente en el Caribe y en este caso de la Riviera Maya. Entonces, todo esto hace posible que haya pues mayor certeza y seguridad en los inversionistas extranjeros y nacionales, a tal grado de que inversionistas nacionales que fueron opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y que contribuyeron a la cuestión de la guerra sucia con esa campaña negra de AMLO es un peligro para México, hoy lo están reconociendo y hasta lo ha mencionado el presidente que le han ofrecido disculpas, y por supuesto que esas disculpas son aceptadas porque pues no les está yendo mal, les está yendo bien, y esto ha sido posible gracias a que el presidente no ha trastocado absolutamente nada que puedan sentirse ellos que están sus intereses siendo afectados. Entonces se hablaba de que comunista, se hablaba de que era un populista, se hablaba de que él estaba dilapidando el asunto relacionado con el ingreso y sobre todo con el presupuesto, y hoy lo que estamos viendo es la justa distribución de la riqueza, porque cuando se había tenido la posibilidad de que del ingreso que se tiene de recaudación por concepto de impuestos sobre la renta, por concepto de IEPS, por conceptos de IVA, cuando se había hablado, cuando se había dicho que se iban a destinar a programas que favorecieran a la población en general. Entonces quiere decir que hoy por hoy, si tenemos alrededor de unas 35 millones de familias en todo el país, por lo menos en 30 millones, por lo menos les llega un apoyo directo a su bolsillo por concepto o bien de ayuda para la tercera edad, para becas para los jóvenes, para madres solteras, para familias con discapacidad, personas con discapacidad. Entonces, todo eso tiene una gran connotación en que la administración del recurso está siendo bien empleado. Oiga, profesor Gavino, al inicio también del programa se refería en alguna parte a la oposición al actual gobierno, y bueno, ahora con estos datos de la fortaleza de la economía, pues cómo entender su discurso
dice que siguen también surgiendo nuevas agrupaciones en oposición. Es el caso de un nuevo grupo que esta semana ya públicamente se anunció, México Colectivo. México Colectivo, ¿verdad? Pero ahí me llama la atención también porque conforme a la versión de este grupo, se iba a encabezar por parte de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Y la Bastida Ochoa. Y hay así los que fueron candidatos en la elección del 2000, si mal no recuerdo, del 2000, uno por el PRI y el otro por el Partido de la Revolución Democrática. Y a mí me llamó mucho la atención porque luego ya el presidente Andrés Manuel, en su conferencia en las mañanas, se le preguntó que si consideraba adversario político al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y dijo él, pues palabras más, palabras menos, que si en verdad formaba parte de este grupo, sí lo consideraba su adversario político, lo cual yo nunca se lo había escuchado al presidente. Y pues usted que conoce ya mucho de política y que también ha tenido cercanía tanto con el actual presidente como con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué significado tiene un señalamiento del presidente con respecto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Tiene un significado tan especial porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es un personaje que tiene un espacio en la historia democrática de este país. Recordemos el asunto relacionado con el Frente Democrático Nacional en el 87 para contender en el 88, y que a través de él encabezando ese proyecto junto con Porfirio Muñoz Ledo y la maestra Ifigenia Martínez, pues, y otros más, claro. Pero le dieron una sacudida, una cernida a la situación política que se vivía en esos momentos de antidemocracia y de autoritarismo. Entonces, cuando hay esta circunstancia de ver ese México Colectivo que estaban construyendo un proyecto que se llamaba Punto de Partida para ver las condiciones sociales del país, de que está con problemas económicos, con problemas de inseguridad, con problemas de salud, con problemas en la educación, cosa que es parte de un discurso. Entonces, ¿a quién debemos de atribuirle ese proyecto de México Colectivo con el acercamiento de todos esos personajes que fueron en el pasado remoto, que fueron confrontados siempre en cada proceso electoral? Y vemos a Acción Nacional, vemos al PRI, vemos al PRD, y ¿a quién le atribuimos este proyecto de México Colectivo? Al partido Movimiento Ciudadano y al senador Dante Delgado Ranauro. Entonces, él es el que hace esa convocatoria. Ese sello es de Movimiento Ciudadano, del partido Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que se puede advertir a través de ese proyecto que yo digo fallido? ¿Por qué? Porque está haciendo un amasijo, una mezcolanza de personajes que en el pasado fueron adversarios y hoy se andan de la mano, andan del brazo, andan teniendo pues esas formas de identificación que la ciudadanía en general ya no se los cree. ¿Por qué? Porque se han quitado la máscara.
a hoy cuando decía Andrés Manuel que era el PRIAN, pues todo el mundo decía, no, pues son antagónicos. No, pues la verdad es que ahí están comiendo a partir de un piñón. Entonces, se anunciaba con bombo y platillo la inauguración de este espacio de México Colectivo porque ya estaba la figura del ingeniero Cárdenas. Y quien iba a coordinar los trabajos de este México Colectivo iba a ser Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida Ochoa. Entonces ese era el espacio de atracción, y bueno, cuando el ingeniero se retrotrae, bueno, ahí qué bueno que sucedió eso. Sí. Qué bueno que el presidente mencionó cuál era el papel, no obstante, él le sigue teniendo un aprecio. Híjoles, bueno. Oiga, profesor, pues nos quedan muchos temas que nos quedan todavía por ver. Por supuesto. Por espacios del programa, profesor. En esta ocasión le agradezco, como siempre, no, al contrario, que esté con nosotros todos los jueves, cada semana, para, mire, abordar esos temas tan interesantes. Nos hace falta tiempo para sacar esa tinta y poderla estar anotando en nuestro diario, en nuestra agenda cotidiana. Trataremos de exprimir el poco que tenemos. Así es. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Damos un corte y regresamos. Uy, perdón, ya me andaba pasando, pero es que voy deprisa en este 2023, así que te voy a contar algunas cosas de este año. Ponte atento que Andrea te lo explica. Uno de los retos que ha enfrentado la cuarta transformación es el problema del campo y la insuficiencia de la producción de alimentos. Por tal razón, se abordó el problema a través de estrategias por parte de la 4T. En 2018, la producción de maíz, frijol, arroz y trigo fue de 31.2 millones de toneladas. El año pasado llegó a 32.3 millones de toneladas, 3.5% más. Y este año, la producción de alimentos será considerablemente superior. Sigue el establecimiento de precios de garantía y la entrega gratuita de 300,000 toneladas de fertilizantes anuales. En 2023 se entregarán estos insumos sin costo a 2 millones de pequeños productores de todo el país. A pesar de la pandemia de COVID-19, el 2022 creció 3.2% el sector agropecuario con relación al mismo periodo de 2021, que a su vez había crecido 2% en ese año de 2021. Qué bueno que continúa con nosotros, ya estamos de regreso aquí en el estudio, se encuentra ya como cada jueves para su participación semanal el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Tu servidor, maestro, amigo. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, tomando un cafecito con ustedes porque Ecos de la 4T ya se llama Diálogos también con café. Muy bien, muy bien. Fíjese que usted el programa anterior hizo la sugerencia de que por qué no había también la posibilidad de este tipo de bebida. Claro. Y mire más, ya. Y además el café despierta las ideas. Muy bien. A propósito, maestro, siempre usted con todos los planteamientos, todas las ideas que aquí en cada programa nos da a conocer, suelta. ¿Qué tema hoy quiere? Hay que platicar sobre los honores a la bandera en la apertura de sesiones del Congreso de la Unión. Bueno, me parece muy bien, maestro, por Creo favor. que es importante Adelante. platicar de este punto porque es un agravio a nuestra bandera, al máximo símbolo nacional. Y es un agravio precisamente porque, primero, de acuerdo precisamente a la Ley de Escudo Nacional, el depositario de la bandera es la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien precisamente le solicitó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues que hiciera precisamente el protocolo del himno Para rendir honores a la bandera y el himno nacional, sí. Y al final de cuentas se hace precisamente un engrudo correspondiente
Y en ese engrudo, pues, una situación, o sea, a mí me parece que es la falta de respeto. Una falta de respeto a nuestro símbolo nacional, la bandera de México, que en esta fecha tenemos precisamente un homenaje el 24 de febrero. Sí, sí, próximamente, cómo no. Y que es importante ese homenaje, pero también es importante que se marque por el lado cívico un respeto nacional a la bandera de México, porque simboliza precisamente nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras instituciones, nuestros valores y nuestras costumbres. Simboliza precisamente el nacionalismo que está precisamente envuelto hasta en un acto de nacimiento. Simboliza el respeto a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y la bandera precisamente no debe tener un agravio de esa magnitud que se vivió. Recordemos estos puntos que son importantes, sobre todo si nos atrasamos un poquito dentro de la historia en el gobierno de Miguel de la Madrid. Pues existía precisamente lo que se conocía como esas guardias hacia el presidente, y esas guardias hacia el presidente tenían la desfachatez de entrar al recinto parlamentario con pistola, sobre todo en el informe del presidente, y creo que fue en 1986. Entonces, los grupos parlamentarios, entre ellos Alberto Castillo, que era de izquierda, Peñalosa, que era del PRT, Partido de la Revolución del Trabajo, y otros más, Sí. pues estuvieron en contra de que se metieran con armas Al recinto de la Cámara de Diputados, del Congreso de Diputados. En el sentido acá del Congreso actual, dice Santiago Krill que iban armados. Por supuesto que el ejército es una institución de las armas. Y por supuesto que las armas no representan agresividad ante ellos, sino que también es un instrumento de formación precisamente y de corte militar. Por supuesto que el ejército actuó tal como lo quiso que actuara Santiago Krill correspondientemente, y tuvo críticas muy fuertes precisamente por el grupo parlamentario de Morena. No estamos en épocas de guerra, estamos en épocas de paz. Yo he visto, por ejemplo, en algunos recintos que el ejército sí entra precisamente con algunas armas en honor a la bandera, pero eso no ha motivado precisamente a que sean sacados, y más si llevan consigo una representación en un honor hacia nuestro símbolo patrio, pues de la manera correspondiente. Fíjese, maestro, perdón que lo interrumpa. Ya emitió un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional que, conforme a lo solicitado por el presidente o la mesa directiva de la Cámara de Diputados, acordaron pues el protocolo al final, pero también lo fundamentan en las disposiciones legales internas de que, palabras más, palabras menos, la defensa, la Secretaría de la Defensa es quien se encarga de custodiar a nuestro avaro patrio, y que las armas que se utilizan por el ejército van encaminadas a ese propósito, y que el hecho de que hayan portado pues, sus armas eran las que les corresponden, pero que no llevaban balas. Como en todos los Como casos así es, que hemos como visto, en puedo todo mencionar como comentábamos al principio, por ejemplo, nosotros hemos sido parte cuando pedimos a solicitud de los colegios de abogados la participación. Exacto, y van con armas, pero las armas precisamente no llevan el fusil letal para accionar y matar. Son parte de su instrumento. Es como al músico
Yo contrato al músico y nomás le digo, solamente el estuche, pero la trompeta no. No, ahí no. Ok, bueno. Oiga, maestro, en la explicación por parte del actual presidente de la Cámara, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, abogado, si mal no recuerdo, abogado. Sí, Él pues señaló que su proceder obedeció pues a tratar de conciliar los acuerdos o lineamientos que rigen la conducta de la Cámara de Diputados en sus sesiones, sus recintos, y por otra parte también la normatividad de las Fuerzas Armadas para este tipo de actos solemnes cívicos. claro. ¿Qué pasó ahí, maestro, al final de cuentas? Hay dos instituciones muy importantes que, con su prestigio de las mismas, hacen precisamente todo un protocolo cívico en cuanto a todo el proceso de la banda de guerra, del himno nacional, todo esto, ¿no? Para llevar a cabo todo un proceso también que eleve las formas y los fondos institucionales apegados precisamente a un nacionalismo mexicano. Bien, yo quiero precisamente que como representante de una institución, vamos a hablar Colegio de Abogados X, pues si pido yo al ejército y pido precisamente al ejército que su categoría como precisamente guardián del símbolo patrio y de las instituciones de las armas, que precisamente hagan todo un proceso de honores a la bandera, pues ellos van a ir con sus instrumentos correspondientes, que precisamente la propia normatividad, a través de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, es la categoría correspondiente. Y llevan armas, pero precisamente no cargadas, pero su instrumento. Y cada quien, como maestro de ceremonia, precisamente hace las veces para que luzca el evento correspondiente, desde saludar, desde el firme y toda una palabra tan bonita, y el ya, que lo hacen también los militares, pero precisamente a los civiles a veces nos dan la oportunidad de ser parte de este protocolo correspondiente. Pero si yo no quiero un instrumento de armas, pues yo le pido mejor a la policía de la Ciudad de México que haga las veces, y ellos no llevan armas. Va su banda de guerra, por supuesto, pero no llevan armas. Sus escoltas para Sus escoltas, exactamente. a la bandera. Pero son dos instituciones diferentes. A veces las de bomberos yo he visto que también Pero no suelen llevan participar, armas. así es, suelen participar en ese tipo Exacto. de actos solemnes para rendir honores A la bandera. a Exacto. nuestros símbolos. Sí. Y entonces entraron un discurso de que es para salvaguardar la Constitución, como dijo el presidente de la mesa directiva. Yo creo que hay un desfase. Hay un desfase en cuanto a la concepción cívica, que la aprendimos cuando llevábamos secundaria con Benito Solís Luna, ¿se acuerdan? Bueno, llevábamos civismo más. Civismo, Llevábamos civismo. el hombre y la sociedad. Ujú. Pero parece que esos instrumentos cívicos se quedaron fuera de ese protocolo, de esos honores a la bandera tan importantes, y que no se deben de perder, que son parte precisamente de una educación cívica que trae un valor patriótico fundamentalmente, desde una escuela de preescolar, primaria, secundaria, incluso hasta las propias universidades correspondientes. Pero no podemos llegar a una situación únicamente por ocurrencias. No costaba nada ser educado con nuestro ejército y nuestras fuerzas armadas. No costaba nada
a ser parte importante de un proceso y un valor fundamental, incluso en los derechos humanos, que se llama tolerancia. Y aquí yo no vi tolerancia, aquí yo vi rigor, y con rigor tampoco se genera una armonía parlamentaria. Tenemos que dar causas importantes a un proceso de diálogo, y más que se está abriendo un periodo de sesiones, donde hay muchas leyes importantes que se tienen que aprobar, pero si eso es al inicio, Caray, para pasar, caray, para la población, la ciudadanía. exactamente, cuando vienen así, muchos trabajos de fondo, muchas leyes por aprobarse, y que ojalá llegue la armonía parlamentaria, y llegue precisamente todo un proceso de cohabitación política, que es lo que necesita. Está bien la cuestión de las disposiciones constitucionales, luego también las normas que rigen el quehacer del Congreso de la Unión, en este caso particular de la Cámara de Diputados Federal, y bueno, también la normatividad respecto de los actos para nuestros símbolos patrios. Usted hablaba de la tolerancia. Vale plantear que estando precisamente en uno de los órganos políticos, porque ahí se hace política, Claro. la ausencia de criterio, porque a mí me pareció, pues, yo vi descompuesto el Congreso, y eso a mí no, o sea, pues me dejó mal sabor de boca, por decirlo de cierta forma, por la ausencia de criterios. Si son eminentemente políticos, criterios políticos podrán en un momento dado romper con ese orden constitucional, con esa normatividad. La formalidad es parte del derecho, y se perdieron las formas. Se pierden las formas cuando no hay un respeto y hay agravios a nuestro labor patrio. ¿Por qué? Porque a la hora de la interpretación del himno nacional, a la hora de rendir honores a la bandera, era un mercado. Era un mercado. Y entonces ahí se pierde la formalidad. Si nosotros vemos un partido de fútbol, el partido de fútbol, incluso por reglamento, el himno nacional es importante. En silencio, se escucha, se pide, ¿verdad? Exacto. Y la formalidad ahí no se pierde entre los espectadores de la pelota. ¿Y por qué hay en el Congreso, en la máxima tribuna de la generación de las normas constitucionales, reglamentarias, por qué ahí se pierde? ¿Por qué donde se gesta precisamente las leyes se pierde la formalidad? Para reflexionar más. Y se convierte en un mercado. Un espectáculo reprobable. A mí no. ¿De qué se trata? No. ¿De qué se trata? Yo he estado en algunos lugares, sobre todo en campeonatos mundiales, y un restaurante, están los alemanes, va a haber una contienda de Alemania, a lo mejor contra Inglaterra, tocan los himnos, hasta se paran. Se ponen de pie, perdón. Sí, escucharla con solemnidad. Con toda la su solemnidad himno, correspondiente. que los identifica, Exacto, los une. los une. Incluso en los Estados Unidos, en esas contiendas de béisbol, sus eventos deportivos. la masivos. formalidad entre el himno nacional es de respeto a la comunidad, a su país. En el Congreso se rompió la tolerancia, se rompió la formalidad y se convirtió, por desgracia, en un mercado. Lo que decíamos en un principio, un agravio a nuestra máxima representación de la patria, himno y bandera. Y es un agravio. Por lo menos una disculpa, pero ni siquiera una disculpa, fue un debate.
y a ver quién tiene la ¿no? razón. Y ya trascendió, ya subió de tono. Creo se está solicitando remover del cargo de presidente al señor Santiago Krill por parte de diputado. Entonces eso, en lugar de, como usted dice, volver a la calma, a la reflexión, a la mesura y poner en la balanza qué sucedió, Claro. sigue escalando, creciendo. Y vuelvo a repetir lo que comentaba. Desde que yo era estudiante de primaria y secundaria, lunes, honores a la bandera, Sí, señor. bajaban los grupos o nos bajaban como estudiantes, mucha solemnidad, mucha formalidad. Pero tuvimos maestros que nos inculcaron los valores. Y esos valores nos hacen respetar nuestra nación, nuestra historia, nuestras costumbres y, más importante, nuestras estructuras jurídicas correspondientes. Y no convertir esto en lo que se ha convertido y que no traspase para un futuro precisamente. Eso es estos importante. agravios. Yo sí iba precisamente a hacer hincapié en eso, ¿verdad? De que esperemos pues que esto no hunda y luego pueda volverse en una situación. Exacto. Y la máxima expresión la tenemos los jaliscienses en el frontón del Teatro de Degollado, que nunca hunda el rumor de la discusión. Sí, señor. Y ojalá lleguemos a un buen pacto parlamentario con una cohabitación tal y que se generen los instrumentos que necesitamos los mexicanos en derecho, como son las normas correspondientes y sus enunciados. Muy bien, maestro. Bueno, pues como siempre, muy interesante para la reflexión, sus puntos de vista. Y por este programa, maestro, le agradezco mucho. Al contrario, gracias por el cafecito, mi querido profesor. Excelente a todo el equipo. Vamos a un corte y regresamos. Nos toman foto. Otro de los grandes retos y del que más reclamos y noticias falsas ha generado es el relacionado con la salud pública, y para lograr dicho cometido arrancó el modelo IMSS Bienestar, un nuevo sistema de salud de calidad gratuito y universal. El sistema IMSS Bienestar se extenderá en todo el país. En centros de salud y hospitales de Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Veracruz y Guerrero ya cuentan con el 62% de médicos generales, 78% de médicos especialistas y 71% de enfermeras y enfermeros que atienden a pacientes los 7 días de la semana y en 2 turnos. En estos primeros 9 estados, el abasto de medicamentos es del 94% en promedio y ya no hay cajas registradoras porque todo es gratuito. El sistema ordinario del IMSS atendió esos primeros 11 meses del año a 52.319.721 derechohabientes. Se refuerza a fondo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Antes de terminar este gobierno, la atención médica a los trabajadores al servicio del Estado será sustancialmente mejor. Por desgracia, como ven, no se ha implementado en todos los estados, pues algunos gobernadores se rehúsan a implementar este modelo de IMSS Bienestar, negándole este servicio a sus habitantes, como lo es el caso de Jalisco. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y se encuentra ya en el estudio nada más ni nada menos que el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes. Pues ¿Cómo gracias estás? por la invitación, Jerónimo. Pues aquí estamos bien, viendo, escuchando cómo van surgiendo eventos, situaciones, la problemática de la política y de la vida diaria nacional, ¿verdad? Para tener algo en que ocuparnos, Eduardo, ¿verdad? Sí, y pues esos aires que contaminan la vida, el oxígeno, como es esas calificaciones, ese clasismo que invade mucha de la comunicación
mucha de la información, mucha de la política, ¿no? O sea, cómo no es que se haya apoderado, sino que ha sido así desde hace muchos años, ¿no? En días pasados hablábamos de cómo a partir de la llegada de Colón en 1892 surge una nueva forma de interpretar, de ver a los otros, como cuando los que serán a partir de entonces primero conquistadores y luego colonizadores, cómo empiezan a crear una nueva forma de clasificar a la gente, una nueva forma de jerarquizar, tomando en cuenta una nueva interpretación biológica, es decir, empieza a surgir esa forma de calificar por el color de piel, por las características físicas a otros seres humanos, ¿no? Que eran diferentes en un principio a los que llegan, a los europeos que vienen, que son con ciertas características y empiezan a ver a los habitantes de lo que se llamará América. Y como nos ven diferentes, hablábamos de que hay una incertidumbre, no se preguntan ellos quiénes son esos que habitan este territorio nuevo, sino qué son, ¿no? ¿Qué son? ¿Son humanos acaso? ¿O son seres diferentes? ¿O son animales? ¿No? Entonces entra un periodo de determinación para llegar a una conclusión que finalmente después de 50 años se empiezan a considerar que estos habitantes pues sí eran humanos, sin embargo pertenecían a un nivel muy bajo de la humanidad, y que debían ser educados, debían ser en aquella época cristianizados, deberían ser reenseñados a vivir, y son despojados de toda su cultura, de todo su conocimiento, de todos sus valores, de todas sus estructuras sociales, y se crea para ellos una nueva forma de vida, ¿verdad? Pero ¿quiénes crean eso? Pues los recién llegados, los que vienen llegando de Europa, que generalmente pues todos tienen características semejantes, y empiezan a distinguir y empiezan a denominar y a calificar como una raza que llaman indígena, y así fuimos indigenizados todos. Sí. Y es a partir de ese momento, de 1492, a la llegada de Colón, que empieza un proceso que se irá extendiendo poco a poco, y en la cual Europa empieza a iniciar un proceso muy amplio de colonización universal. Primero será América, ¿sí? Y posteriormente será Asia, será Oriente, será África. Y poco a poco, con un nuevo elemento jerarquizador fundado en una calificación biológica, empieza a identificarse las razas, empiezan a nacer las razas. No existían hasta entonces, el concepto de raza no existía, pero pues esa racificación empieza a dividirnos a todos,
Pero entonces empiezan a surgir ideas y conceptos de unas razas superiores y unas razas inferiores, y que está determinado directamente por el color de piel, por las costumbres, por las características físicas. Y eso no existía hasta antes de la llegada de Colón. Existía, siempre ha habido discriminación, y lo habíamos comentado, por diferentes conceptos, no por el color de raza. Oye, Eduardo, pues muy interesante este planteamiento el hecho, pues, de que se empieza a dar esa situación de clasificación y en razas. Esto, a la postre y en nuestros días, ¿cómo gravita? ¿Qué implicaciones tienen en una sociedad como, bueno, a nivel global, pero más que nada en particular como la nuestra? Es fundamental porque aquella visión fundada en características biológicas, en determinaciones que los llevan a clasificar a la humanidad en general en razas, poco a poco, al ir a Europa, colonizando los continentes, va imponiendo esos criterios, esas culturas, va a clasificar, va a invadir, va sometiendo pueblos, va destruyendo sus culturas, va absorbiendo el conocimiento, va marginándolos, va explotando los recursos naturales, los recursos de cada región, de cada país, y eso se convertirá en lo que será conocido y es conocido como la modernidad, ¿verdad? Modernidad que hasta la fecha ha acomodado las cosas en una forma en la cual existe el norte global y el sur global, ¿verdad? Dividió al mundo en los europeos blancos, los europeos, y no estamos no se trata de imponer un nuevo prejuicio, no. Esas categorías que nacen a partir de la determinación de las razas, de la humanidad mediante razas, va imponiendo una idea de superioridad pues europea, ¿verdad? Y va considerando a los distintos pueblos del mundo como seres inferiores, a los que hay que enseñar, a los que hay que educar, a los que hay que, en algunos casos, cristianizar, en otros casos, transportar, trasladar de sus lugares de origen a otras regiones del mundo, ¿no? Como aquel proceso de esclavización, sí, y traslado de miles de esclavos negros a las nuevas zonas en América sobre todo. Entonces, hasta la fecha, esa historia se fue construyendo y permanece y está vigente. Se habla, y voy a poner como ejemplo, creo que lo hablamos muy de pasada una vez anterior, sobre cómo un país como lo es Haití, fue el primer país que se liberó de la esclavitud. Pero curiosamente es un país de mayoría negra, ¿verdad? Y logra iniciar una lucha en 1798, por ahí así, logra finalmente una independencia en 1808, y logra su independencia de un país
blanco, logra la independencia de una comunidad, de un país negro, lo que provoca una reacción de los gobiernos de los países europeos de intentar evitar que esa idea se disperse por el mundo, porque existía el peligro de que pues, se contaminaran otras regiones y otras sociedades e intentaran luchar por una libertad, porque curiosamente en Haití se declara al triunfo de su independencia, a la obtención de su independencia, que todos los seres humanos nacían iguales y nacían libres. Eduardo, hemos venido hablando sobre el surgimiento pues de la clasificación de las razas y que esto, bueno, ha traído el problema del racismo. Hablabas de Haití. Sí. Tú hace rato me preguntabas qué repercusiones puede tener en la vida contemporánea, en nuestra época. Bueno, yo te podría decir algunos casos en los cuales, por ejemplo, no hace mucho, en Sudáfrica, por ejemplo, existía el apartheid, en donde en otra ocasión podríamos hablar concretamente de ese fenómeno, en donde la sociedad blanca de origen europeo, de origen, pues es una mezcla de holandeses, alemanes, y que crean un país, un idioma, el afrikáner, y una nueva estructura social en donde se discriminó durante muchos años a los de piel oscura. Podemos ver que en los años 60 en los Estados Unidos se llevó a cabo una luchas por los derechos civiles, abanderada por algunos grupos como Martin Luther King, Malcolm X. Hubo grupos políticos bien identificados, bien conocidos, que lucharon y que finalmente en esa época el presidente Kennedy buscaba darle un impulso a esas leyes. Muere en el 63, pero posteriormente quien lo viene a sustituir logra que se apruebe esa ley con muchas dificultades, la ley de derechos civiles que permitiría a la postre que ciudadanos negros pudieran ingresar en las universidades, pudieran utilizar los transportes, pudieran aceptársele relativamente sus derechos. No corrigió todo, no limpió todo, pero fue un gran avance en nuestros días, en los años 60. En los años 60, en la década de los 60 se da eso. Y podemos encontrar diferentes casos en ciertas zonas, en ciertos países, que existe el problema del racismo muy fuerte, ¿no? En ciertos países, incluso en Asia, en América misma, lo habíamos comentado, como detrás de esas corrientes políticas supuestamente renovadoras y que vienen a buscar destituir a cierto tipo de presidentes, que curiosamente tienen ciertos rasgos físicos, ¿verdad? Y cuyo origen es modesto, humilde, indígena incluso, ¿verdad? Entonces no se admite que estos señores asuman. ¿Por qué? Porque se considera que no tienen derechos, son inferiores. ¿Por qué van a gobernar, ¿verdad? ¿Por qué van a
a mandar a una sociedad que está compuesta de gente decente, de gente fina, ¿verdad? Entonces, encontramos que hay muchos casos que se van identificando poco a poco a medida que la sociedad avanza, que estamos supuestamente evolucionando, pero vemos cómo grupos de indígenas, de mujeres, de minorías son poco a poco oprimidas, marginalizadas, son desplazadas de poder acceder al poder, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a la fecha se viven ese tipo de problemas y no son nuevos, se vienen arrastrando desde hace más de 500 años. De lejos. Bien. De esta manera es como hemos llegado a la parte final de este programa. Es jueves de suculentos tamales. Montaño. Pues buen provecho para los que vayan a comerse y disfrutar unos ricos tamales. Por el momento les damos las gracias, no sin antes recordarles que Ecos de la 4T se transmite desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, Jalisco. Nos vemos a la próxima.